Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 27 al 34. Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni limites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 14 y el responsorio es: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras, y con su lengua a nadie desprestigia. Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta sin usura, y quien no acepta sobornos en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 8 versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija, o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta semana estaremos tomando las primeras lecturas de tanto de Proverbios como de los otros libros sapienciales. Y aquí en esta primera lectura tenemos unas prohibiciones y después la razón del por qué Dios prohíbe estas prohibiciones. El por qué el Señor detesta a los que, por ejemplo, son injustos, a los que son insensatos, a los que son necios. Dice: Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita si lo puedes hacer. Si le puedes hacer ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. Estas dos prohibiciones que nos dan aquí el autor
del libro de Proverbios que se le atribuyen a Salomón, rey, y también que es hijo de David, el rey por excelencia en la tradición monárquica de Israel. Y estos dos proverbios nos deben de recordar porque hablan acerca del pecado de omisión, o sea, de no hacer lo que a conciencia sabemos que somos llamados a hacer, o también de posponer aquello que hoy día yo lo puedo hacer, particularmente en favor de alguien necesitado. Aquí el proverbio cita a un prójimo, y por prójimo en el Antiguo Testamento casi siempre se entiende aquellos que son de mi grupo, de mi raza, aquellos que tienen alguna cercanía conmigo. Ya en los Evangelios Jesucristo nos dará un entendimiento mucho más amplio de quién es mi prójimo. Todo aquel que Dios ha puesto en mi camino, que no necesariamente tiene alguna relación o contacto conmigo, sino aquel a quien soy llamado a hacerlo mi prójimo, o sea, aquel que soy llamado a ayudarlo, particularmente al más vulnerable, al más necesitado. Ya Jesús en el Evangelio de Lucas nos dará la bella parábola del buen samaritano, donde nos deja plasmada en esa imagen del buen samaritano de quién es el prójimo, aquel más necesitado, aquel que Dios ha puesto en mi camino para atender y resolver sus necesidades. Y estos dos proverbios pues nos hablan acerca de no posponer, de no dejar para otro día lo que este mismo día tengo la capacidad y la posibilidad de resolver para otros. Sí, hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita. Aquí ya nos deja claramente que la persona que viene a nosotros, quizás pidiendo un favor, es alguien que tiene necesidad. Y simplemente posponer o evitar lo que uno pueda hacer, pues entonces es rechazar la oportunidad de ser un hermano, una hermana, de ser un agente de la providencia de Dios para con otros. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio viene siendo un dicho corto que resalta una norma para la vida, ¿no? Y aquí en este libro de Proverbios pues tenemos una cantidad de estos que están íntimamente conectados también con la realidad religiosa. Aunque en muchas culturas, por ejemplo en la griega, tenemos la existencia de proverbios también que no necesariamente están conectados con una noción religiosa o con una relación con Dios, y que pueden existir aparte, pero que reflejan la sabiduría que nace de la experiencia. Y aquí se puede distinguir, digamos, la sabiduría religiosa y la sabiduría, digamos, de la experiencia o de la sabiduría humana. La sabiduría conectada con la religión es la sabiduría que nace de la revelación de Dios, de que Dios hace presencia en la historia humana y se nos revela por medio de un acto, por medio de una persona, por medio de algo que nos dice que esta intervención no es simplemente humana, es divina. La sabiduría humana, o que nace de la experiencia, es la sabiduría que no está necesariamente ligada a una revelación, sino a una experiencia que da fruto de esta sabiduría, a la cual después llama a la persona, ya sea a los que han vivido la experiencia o a los que escuchan, aquellos que comparten de su experiencia como una forma digna de vivir en el mundo. Entonces, los proverbios son sabiduría que nace de la experiencia y no necesariamente de una revelación, aunque hay algunos proverbios aún dentro de este libro que pueden incluir los dos. Sabiduría que nace de la revelación, o sea, del encuentro con lo divino, también como sabiduría que nace simplemente de la experiencia humana con el trato con el mundo, con otros, experiencias de dolor, experiencias de gozo, experiencias de lo que es correcto, de lo que es justo en la vida.
Vienen ahora las siguientes provisiones. Son 6 prohibiciones que esta primera lectura nos da ya. Las primeras 2 tienen que ver con el pecado de omisión, de no hacer lo que a conciencia sabemos que somos llamados a hacer. Ahora vienen las siguientes 2 prohibiciones. Dice, no pienses en hacerle daño a tu prójimo que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. Estas provisiones también nos llama al sentido de justicia, de no hacerle daño a aquel que ha puesto su confianza, o sea, de no aprovecharte de la confianza, de no aprovecharte de la relación que tiene la otra persona contigo, ¿no? Y esto, yo creo que la mayoría de nosotros, si no hemos tenido la experiencia, hemos tenido la tentación de quizás aprovecharnos de la confianza que alguien pone en nosotros para sacar provecho para nosotros mismos. Y después, con nadie entables pleitos sin motivo. Aquí quizás a lo que nos llama la atención es de llevar a personas al juicio cuando no hay motivo, cuando no hay causa y que simplemente uno busca el aprovecharse simplemente porque puede. Así que estas otras 2 prohibiciones nos llaman a eso, a no buscar pleitos donde no hay causa ni motivo. Y después vienen las últimas 2 prohibiciones. Dice, no envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones. En la vida a veces tenemos estas inquietudes, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué el malvado parece que progresa más que el justo? ¿Por qué aquel que no le importa ni respeta la dignidad de otros, ¿no? ¿Por qué parece que le va mucho mejor y aquí al justo, al inocente, aquel que es una persona que se comporta rectamente, ¿por qué parece que no le va tan bien como aquel que es injusto, que es perverso, ¿no? Y a veces eso nos puede crear la tentación de decir, bueno, ¿por qué no abandonar la justicia? ¿Por qué no abandonar el ser recto para mejorar en la vida, ¿no? Y estos 2 proverbios pues nos dice claramente, no envidies al hombre malvado, porque tú no sabes ni la vida interior ni el futuro de esta persona para que le envidies que sus vidas son mejor que la tuya si tú has escogido el camino de la justicia, el camino de la rectitud. Ni imites nunca sus acciones, de que te rebajes al comportamiento de otros, particularmente cuando sabes que son injustos, que son malvados, que son impios, ¿no? Y ahora, después, esta lectura nos da la razón, el por qué estas prohibiciones, estas 6 prohibiciones que en los primeros 4 versos se nos han dado. Ahora vienen la razón y motivos, el por qué estos comportamientos son prohibidos. Dice, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Aquí así como en las prohibiciones hay paralelos entre la primera y segunda prohibición, como también en la tercera y cuarta y la quinta y sexta, igualmente en las razones que se nos dan. Dios favorece a los rectos y aborrece al perverso. Dios favorece a los justos y aborrece al impío. Dios favorece a los humildes y aborrece a los que se burlan. Dios favorece a los sabios y aborrece a los necios. Así que esta primera lectura de Proverbios nos da un buen balance, un buen equilibrio entre aquellas actitudes, aquellos comportamientos que no
nos llevan a la vida, que no producen frutos de la dignidad que es nuestra como hijos e hijas de la alianza del reino de Dios, de la vida a la cual somos llamados. Y después nos da los motivos y causas del por qué ese tipo de prohibiciones tienen que ser rechazadas. Al igual que, por ejemplo, de no cerrar el corazón y la mente a cosas que uno tiene la capacidad y la posibilidad de hacer, o sea, los pecados de omisión, que son pecados que muchas veces no se traen al sacramento de la confesión. Y mucha gente se dice, pues mira, pues, yo tengo solamente pecadillos, ¿no? O yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, pero la definición de una persona religiosa, de un cristiano, no es simplemente el no pecar. La definición de un cristiano es vivir según el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. El hecho de que uno no peque no significa de que uno sea un buen cristiano. Si no estás viviendo según el llamado a la vida en Cristo, según los principios fundamentales del reino de Dios, que son el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Así que no basta simplemente decir yo no peco, porque después el Señor nos dirá, bueno, y amas, y eres compasivo, eres misericordioso, eres justo. Tristemente, esto se refleja también en cuando como cristianos citamos ampliamente los 10 mandamientos como si fuera el corazón del cristianismo, ¿no? Los 10 mandamientos los tenemos en el Antiguo Testamento y aún tienen validez. Pero en los evangelios, particularmente en las bienaventuranzas, tenemos unas enseñanzas que van mucho más allá de los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos uno los puede cumplir, digamos, fielmente si tú te encierras en tu casa, y te dices a ti mismo, bueno, yo en mi casa puedo orar, puedo mantener mi relación con Dios, no me meto con nadie, no robo a nadie, no le envidio nada a nadie, y puedes con gran confianza decir, yo cumplo los 10 mandamientos. Pero Cristo en los evangelios te dirá, bueno, quizás estás cumpliendo los 10 mandamientos en no meterte con nadie, pero el ser un cristiano, ser un discípulo mío es vivir según la ley del amor, la ley de la compasión y de la misericordia. No basta simplemente decir yo no me meto con nadie si tampoco te esfuerzas por amar, te esfuerzas por ser compasivo, misericordioso y justo. Encerrarse en casa, no meterse con nadie, no significa de que uno sea un buen cristiano. Somos llamados a la relación. En relación somos creados por la relación de nuestros padres. Se requiere de una familia para que nos ayude a crecer, a formar y a madurar. Se requiere de una sociedad para que nos concientice de que somos corresponsables del bienestar, de la paz, del progreso de una sociedad. Así que nacemos por medio de una relación, somos llamados a vivir en relación y últimamente morimos también en relación con el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama a Él, ¿no? Y pensar de que podemos nosotros aislarnos y vivir separados de otros y que esto sea una expresión de nuestra fe cristiana, pues es una terrible distorsión, ¿no? Y esto aquí yo creo que también estas enseñanzas del libro de los Proverbios nos llevan a esto, ¿no? Porque tanto las prohibiciones como la causa y motivo de estas prohibiciones en esta primera lectura nos llevan a la realización que tenemos que vivir en relación con otros, que separarnos y aislarnos de otros no nos lleva a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es un Evangelio muy corto, viene de Lucas. Y aquí tenemos una imagen que Jesucristo está utilizando acerca de el sentido de la palabra de Dios.
Este evangelio viene justamente después de la parábola del sembrador, donde Jesús utiliza la imagen de la semilla que cae en diferentes tipos de terrenos, en el camino compacto que la gente ha pisoteado y que por lo tanto la semilla no puede penetrar la tierra porque está muy compacta. Después viene la semilla que cae en tierra donde hay mucha piedra, entonces no puede profundizar las raíces por la presencia de las piedras. Y después está la semilla que cae y que crece entre hierbas, y las hierbas ahoga la vida de esa semilla. Y después el último ejemplo que Jesús utiliza es de la tierra fértil, donde la semilla cae, penetra, germina, crece y da fruto, ¿no? Y esta enseñanza que nos da Jesús, pues está conectada con esa parábola del sembrador, que al final de este evangelio es donde hace Jesús la conexión. Dice Jesús: en aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. La función de una lámpara es para iluminar. Y aquí la imagen de la lámpara representa al discípulo que ha escuchado la palabra. Y el escuchar la palabra significa de que la ha entendido. Y si la ha entendido, entonces se ha asemejado a la palabra, o sea, la echa suya y después la pone en práctica. Así que esto es lo que hay en el trasfondo de esta imagen de la lámpara, que representa al discípulo, discípula, que ha escuchado la palabra de vida de Jesucristo. Y en la mentalidad hebrea, pues escuchar la palabra es el acto de escuchar, después de entender, después de asimilarla para después ponerla en práctica. Y el discípulo o discípula que ha escuchado la palabra, entonces tiene que vivir esta palabra. Así que la función de una lámpara, que es de iluminar, refleja la vida del discípulo o de la discípula, que es llamada a poner en práctica, a vivir la palabra de vida que ha recibido. Así que esta lámpara representa al cristiano, representa al discípulo, representa al ciudadano del reino que ha sido atraído a esta nueva realización de la presencia de Dios entre nosotros en Jesucristo, el reino que ha sido inaugurado en Él y por medio de Él. Y aunque al principio del Evangelio Jesús les decía a sus discípulos y a la gente de que no hablaran, no compartieran de lo que habían presenciado, particularmente en términos de los milagros, de las sanaciones y de las expulsiones, porque sabía que si la gente no entendía tanto quién era Jesús, de dónde le venía su autoridad y su poder, pues la gente simplemente iba a mal entenderlo a él y malentender lo que él había hecho. El propósito de Jesús es para promover el reinado ya presente entre nosotros en su persona y en su vida. Y si no se entiende tanto de dónde proviene su sabiduría, su autoridad y su poder, pues entonces Jesús no quería que simplemente lo vieran como un curandero y que la gente simplemente viniera tras de él por el milagrito, aunque fueran necesidades concretas. Lo que Jesús quiere darnos es la visión del reino. Por encima de mis necesidades, aunque sean reales y concretas, lo que Dios en Jesucristo quiere darnos es la nueva realidad del reino ya entre nosotros, de que deseemos ser parte de esta visión del reino inaugurado en Él y por medio de Él. Si vengo detrás de Jesús simplemente buscando lo mío, mi necesidad, sin tener la intención de querer recibir lo que Él me ofrece, lo que Dios me ofrece en Él, entonces simplemente busco lo mío. Repito, por más concreta que sea la necesidad, y por más concreta que sea nuestra necesidad,
Dios en Cristo quiere darnos algo mucho más allá de lo mío, de lo que yo necesito, de lo que yo quiero. Entonces la pregunta está ahí. ¿Tienes interés en lo que Dios en Jesucristo quiere ofrecerte o simplemente vienes detrás de Jesús por lo tuyo, por tu necesidad, por el milagrito? Así que el discípulo, la discípula que ha recibido la palabra, particularmente la palabra del reino de Dios, esta palabra tiene que producir frutos. Esto es la imagen de la lámpara que ilumina, que igualmente la palabra que ha echado raíces en nosotros tiene que producir frutos del reino para que también otros lleguen a conocer a Jesús y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia. Servir a Dios en Jesucristo en la medida que nosotros nos ponemos en disposición para servir al prójimo, particularmente al prójimo vulnerable y más necesitado. Continúa el Evangelio de hoy diciendo: porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. La palabra de Dios es dinámica y el plan de Dios, como la lluvia que cae del cielo, no regresará a Dios sin antes producir los frutos que ha de producir, ¿no? Y el plan de salvación de Dios se llevará a cabo conmigo o sin mí. Así que la decisión está ahí si queremos ser parte del plan de salvación de la nueva vida del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Dios hará lo que tiene que hacer, conmigo o sin mí. Y la pregunta, la invitación está ahí para nosotros si yo quiero ser parte de esta nueva creación que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Así que la palabra de Dios, que es vida, que es dinámica, hará lo que tenga que hacer. Y no se puede mantener en secreto, no se puede mantener oculto. Dios la sacará adelante y Dios sacará los frutos que Dios desea que su palabra de vida, que su espíritu, haga florecer. Y ahora cierra este pequeño evangelio de hoy con estas palabras de Jesús. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Aquí está este último verso, ahora se conecta con la parábola del sembrador que viene justo antes de este evangelio que hemos leído. Y hace referencia a los diferentes tipos de terrenos en los cuales la semilla cae. Así que en esa parábola Jesús nos describe 4 tipos de terreno. El terreno compacto, pisoteado por la gente que pasa por el camino, y cuando la semilla cae, porque el camino está tan compacto, pues no puede penetrar, no puede germinar y crecer y dar frutos. Entonces vienen los pájaros del cielo, los pájaros, y se comen la semilla. Después está la semilla que cae en tierra que contiene piedras, y a causa de la cantidad de piedras, pues la semilla no puede penetrar en la tierra porque las piedras obstruyen de que las raíces de esa semilla busquen el agua necesaria. Y cuando sale el sol se marchitan. Y después está el tercer tipo de terreno, de la semilla que crece entre muchas hierbas y espinas que a últimas le ahogan la vida. Y por última, la semilla cae en terreno fértil, terreno bueno, que crece, germina, crece y después da frutos. Los 4 tipos de terrenos tienen la presencia de la palabra, que es la semilla. Pero no todos los terrenos son capaces de producir los frutos del reino. En el primero por ser compacto, en el segundo por las piedras, en el tercero por las hierbas y espinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Si los 4 tipos de tierra, los 4 tipos de personas han recibido la palabra, pero la palabra no ha penetrado, no ha germinado, no ha crecido y no ha producido los frutos porque los diferentes tipos de terreno
la tierra compacta, de las piedras y los espinos y hierbas, pues no nos hemos esforzado por ejemplo, aflojar la tierra, o sacar las piedras, o arrancar las hierbas y las espinas que están ahogando la vida de esa semilla que apenas está creciendo. Entonces ahí está el llamado para nosotros, que aunque la palabra de Dios habita en nosotros, si no nos esforzamos por cultivar la tierra, por hacerla más fructífera, por hacerla más propicia para que esa semilla, la palabra de Dios, germine, crezca y dé frutos. Ahí está el llamado para cada uno de nosotros, según el tipo de tierra que somos. Si simplemente escuchamos y no nos esforzamos por hacer lo que tenga que hacer yo en mi vida para que esa palabra produzca los frutos que tiene que producir, ya sea, pues mira, aflojar la tierra, quitar las piedras, arrancar las hierbas y espinas para que no ahoguen esa palabra de vida que se me fue dada en Cristo. Y es el ejemplo de la cuarta imagen de la tierra fértil, la tierra buena, que ha sido aflojada, que ha sido limpiada, y por eso la palabra de Dios, la semilla que cae, pues penetra, germina, crece y da frutos en abundancia. ¿Cuál tipo de tierra eres tú? ¿Te esfuerzas por hacer lo de tu parte para que lo que Dios te da, para que lo que Dios te ofrece, pueda producir los frutos que Dios desea de cada uno de nosotros? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.